Y bueno, muchachos, el Real Madrid ha ganado su partido contra el Getafe, uno de esos partidos que son medio trampa porque es un equipo que es como ir al dentista, lo leí alguna vez y me pareció brillante en líneas generales. Y bueno, básicamente los lloros no se han hecho esperar porque por primera vez el Madrid recibe un arbitraje, bueno, no, primera vez no, creo que esta liga me están sorprendiendo, creo que nos están dando arbitrajes bastante buenos. Por primera vez que el Madrid está recibiendo tratos normales por el arbitraje, están llorando como nunca, que robaron, que no sé qué, que no sé qué, que no sé cuál. Me parece increíble, ¿no? Pero bueno, vamos a analizar por qué los lloros no se han hecho esperar y me parece sencillamente maravilloso. Y les voy a decir esto para empezar y para que se emocionen con la intro de Vini y todo, que el malvado Vinicius está tan de vuelta que asusta. Vamos con un nuevo video. Y bueno, muchachos, vamos a tratar de no enredarnos mucho, vamos a tratar de ir al grano porque son bastantes cosas que quiero analizar con ustedes y la verdad no quiero que se haga tan largo. Arrancamos cortico con esto. Obviamente él dice que el video no está disponible en mi ubicación. En Movistar esas cosas para ver estos videos hay que ponerle VPN, pero no me hace falta. Sencillamente les voy a leer lo que dice muy rápidamente, que dice: la gesticulación no le hace bien ni a él, ni al equipo, ni a él, ni a su imagen. Valdano sobre Vinicius. Les voy a decir una sola cosa para saltarnos ya lo siguiente sin mucho cuento. José Mourinho tenía razón, por enésima vez habrá que decirlo. Y yo creo que es muy fácil entender esa frase de José Mourinho, y en este tipo de cosas con Valdano, que me parece patético, creo que es bastante interesante venir a hacer esa acotación de Mourinho. Lo siguiente, me he encontrado con estos 3 tweets que alguien lo compartió en X, en Twitter, yo lo he retuiteado, para los que me siguen ya lo habrán visto. Dice lo siguiente: José Álvarez, está claro quién quiere que gane la liga, clarísimo. J. Jordi, es un escándalo tras otro, hoy les toca sufrirlo al Getafe, el penalti y la roja, basta ya. ¿Qué teatrero es Farey? Y el árbitro haciéndole caso, ya ha expulsado a 2, acojonante. Le han pegado tanto a Vinicius, muchachos, que pareciera que fuera parte del reglamento hacerle faltas y agredir a Vinicius. Lo que pasa es que ahora Vini aparentemente entendió cómo funcionaba la cosa y está haciendo que todos esos que estaban en su contra ahora esté a su favor. Ojito, porque si este hombre es capaz de hacer este tipo de cosas semana tras semana, la que va a caer va a ser mundial. Mucha atención, a seguir llorando. Miren este clip de uno de los jugadores del Getafe que ha sido expulsado y me parece brutal de verdad. Muy rápida, ¿tú cómo lo has visto? No, nada, le tocó y ya está. Bueno, son cosas de fútbol, error mío por tocarle y ya está. Y para la siguiente aprenderé. Me da pena por dejar al equipo con 9, pero bueno, la siguiente aprendo. ¿Creéis que Vinicius os ha provocado de alguna forma? No, creemos que bueno, él hace su fútbol y ya está, nosotros a lo nuestro, no tenemos que entrar a nada y ya está, error mío, ya te lo he dicho. Es que es maravilloso, creo que nos podemos quedar con la frase final: es error mío, ya te lo he dicho y ya está. No ha entrado en absolutamente nada, entendió que pues lo de Vinicius, así como su entrenador lo dijo, es fútbol papá, es exactamente lo mismo. Tú provocas, te provocan, porque sí, los aficionados del Getafe muy chistositos, pero cuando les tocan la carita es que ya no les parece tan chistoso y ya van a entender por qué les estoy diciendo esto. Los videos que voy a analizar con ustedes, este es de la afición del Getafe, que sean muy largos, este dura 3 minutos, los voy a poner rápidos, o sea, para que avance más rápido, para que no se nos haga tan largo el video, muchachones. Mucha atención a la afición del Getafe. Una vergüenza. Hoy esto ha sido un atraco. Desde el minuto 1 Bellingham tirándose al suelo en cuanto que sentía contacto. La roja a Nión no es roja, porque le alza el brazo para bloquearle la carrera y entiendo que sea amarilla, pero roja no es. Roja no es. Vinicius ha salido nada más que a provocar todo el rato. Y le ríen todo lo que hace. Es un teatrero, es muy buen jugador, pero es un teatrero y le pierde la cabeza. Y no hace más que provocar. Y le ríen. Y le ha sacado una roja a Nión que no era roja. Me parece una vergüenza, la verdad. Vergonzoso. Y Forza Getafe. Es una vergüenza, como no era Montero es lo mismo siempre, una vergüenza, es lo que viene con el Madrid. Se le permite a Vinicius todo y se le seguirá permitiendo. Da vergüenza al Madrid, siempre que viene aquí lo mismo, todos los campos. Cuando toda España hace lo mismo con Vinicius es lo que hay. Mbappé, un tío de 10, nadie le ha dicho nada. Vinicius, todos los campos de España es lo mismo, es inadmisible, es inaguantable. Es una vergüenza, gracias. Me parece increíble esto y es importante. Porque, a ver, mucho de Mbappé, que Mbappé no, porque Mbappé todavía no les ha significado una amenaza, muchachos. Así de claro se los digo. Por eso Vinicius es único, es que es sencillo. A mí no me parece roja directa, la verdad. Yo creo que no es un contacto para la roja. La segunda, bueno, está al límite de la amarilla, pero la primera, la de Nión, yo creo que no es. Pues muy injusta. Bueno, la de Nión ha salido un poquito a lo loco, pero podía haberse calmado, pero creo que con una amarilla había estado suficiente. Y la otra, bueno, segunda amarilla creo que ha sido, roja ya muy típico con los partidos del Madrid. Jugamos más o menos bien, el Madrid hace poco, y una ocasión, gol y partido cerrado. Pues es muy fácil pitar en contra del Getafe. ¿Han podido ser? Pues a lo mejor, no sé si se hubieran pitado al contrario igual. Pero vamos, el partido estaba claro que se iba a decantar por una cosa así. Un poco controversial, ¿no? Porque al fin y al cabo es muy importante
mantenernos con todos los jugadores posibles para afrontar bien el partido, pero bueno, si el árbitro, para mí no falta, si el árbitro lo ha decidido así, pues bueno, ¿qué se le va a hacer? Pero yo creo que se ha equivocado y nos ha perjudicado muy mal, una pena. Pues al final el árbitro pues nos ha engañado, nos sentimos engañados, porque lo de Nión, roja, vamos, sangre y pues vale, pero Nión, la roja no era roja, vamos. Muy rigurosa, siempre pasa lo mismo. Demasiado y en cuanto le tocan un poco cualquier cosa, pues roja. Lo de siempre. ¿Qué quieres que te diga? Pues la de Nión la vemos un poco exagerada, de verdad. O sea, acaba de entrar, ha puesto un poco la rodilla, Vinicius se ha tirado y coge el tío y le saca roja. Pues una puta vergüenza, siendo sinceros. Y luego la otra es que tampoco lo hemos visto mucho. Segunda amarilla creemos que ha sido, pues también otra puta vergüenza. El Madrid no estaba jugando a nada y joder, le han sacado justo la roja justamente con una puta injusticia, nos parece, las cosas como son. Un poco de vergüenza. Sí, a mí también lo mismo, una injusticia porque la primera roja acaba de salir, ha hecho una falta que yo creo que la ha exagerado bastante y la segunda amarilla yo tampoco la he visto y mira que yo soy del Madrid, pero es que yo creo que es un robo histórico. El Madrid juega siempre con 12, simplemente. ¿Y vosotros? Nefasto el arbitraje, lamentable. Luego decimos de Negreira. ¿Qué les iba a decir, muchachos? El muchachito que salió ahí de casi último es tan madridista como Valdano, ¿no? Chicos, ¿qué les puedo decir? Mira, les voy a decir algo muy rápido para saltar al siguiente video, pero así muy divertido y todo cuando cantamos Balón de Playa sin apenas Vinicius saltando al terreno de juego, cuando le insultamos cuando saltó a calentar, muy divertido todo, pero cuando caemos en el mismo juego ya no nos parece tan divertido, ¿no? Descarados, hipócritas, a seguir mamándola. Don Pepe Bordalás, y esto es Fútbol Papá. Escuchemos esto, muchachos, muy interesante también. Directo para Tiempo de Juego. Le acabamos de escuchar en la tele con derechos decir que Vinicius se ha dirigido a usted diciéndole en tono de burla, bien por el cambio, refiriéndose al cambio que hizo usted con Nión. Si nos lo puede explicar, por favor, sí, y también con eso Bellingham. no hay nada que explicar, así de sencillo. Eso es lo que me ha comentado, entonces yo le he dicho que se dedicase a jugar. No ha ocurrido nada más. Es que es sencillamente maravilloso. Creo que la frase de Bordalás en este tipo de casos se le ha vuelto en su contra. Esto es Fútbol Papá y así de sencillo. Vinicius hubiera disfrutado ver cómo ha condicionado el partido de una manera absolutamente maravillosa. Es que les dije hace un momento al principio del video, está tan de vuelta el Vinicius malvado que asusta. Y bueno, así como el otro futbolista, no era este mismo, ¿verdad? El otro era Alex Sancris, creo que se llamaba el otro, y este es Juan Iglesias, el que le dijo algo a Vinicius ahí que por eso todo el mundo lo odiaba, que no sé qué. Que por cierto, una cosa es que no te guste a alguien, otra cosa es que lo odies, no, es que es absolutamente lamentable, pero bueno, aquí les quiero colocar esto y así como el otro estuvo brillante, este ha estado patético. El sol y la luna. En el fútbol hay muchos lances, muchos piques, son cosas del partido, cosas del fútbol, cosas de los jugadores que siempre quedan en el campo, pero bueno, hay cosas que no se pueden permitir, que hay que respetar al contrario, hay que respetar a la gente y bueno, cuando no se respeta pues saltan estas chispas y no le gusta a nadie. ¿Qué les puedo decir, muchachos? Hablar de respeto, o sea, después de que minutos antes le hayas dicho a alguna persona que todo el mundo en general lo odia, vas a ir a exigir respeto a una sala de prensa, a un lugar donde hacer una entrevista. Es que de verdad me parece de un cinismo lo de esta gentuza impresionante. Mira que el Getafe a mí ni me iba ni me venía. Creo que ya está entrando en mi lista negra definitivamente. Es que ya muy pocos equipos son los que no me producen asco. Chicos, vamos ahora con el maestro Jorge de Alessandro, que me lo encontré anoche por aquí y dice algo muy interesante, y es que muchas veces hemos hablado de Alessandro con algunas cosas lamentables que ha dicho, pero no le podemos quitar una cosa, y es que siempre ha sido defensor de Vinicius y fue uno de los primeros que dijo, este chico cuando empieza a meter los goles, ojito. Vinicius Reis, el cambio Bordalás. Oye, buen cambio. Jorge. Pero bueno, y después, aquí estoy, papá. Vamos a jugar a mi papá. Este es un juego para vivo. Y aquí, escúchame, a un equipo que está condicionado. Claro. Vinicius, ganaste el partido. Claro que sí. El partido estaba plano. Claro, el Madrid, creo que le podemos del Madrid porque solo hablemos de fútbol, porque la foto del partido del Madrid es en el minuto 100 y pico salvando oculto al partido. Contra 9. Así que esa es la imagen de lo que es este Madrid. Pero al margen de esto, en un partido plano, en todo este disparate, en este encefalograma plano, Vinicius, ganaste el partido. Desconectaste la maquinaria de Bordalás. Y lo que no acepta Bordalás es que realmente le hayan encontrado la puerta trasera de su invento. Se encontraron la puerta trasera. Fuiste de vivo y te la vendieron parda, papá. ¿Qué quieres que te diga? Este es el fútbol. Juegas a esto. Siempre está la horma del chus, del zapatito. Y Vinicius te puso la horma del zapato. Hizo bien en decírtelo. Para ahora te lo llevas y te lo metes en tu libro, en tu archivo. Cuando dices, el fútbol, papá, al Barcelona sí, ¿no? Darle al Barça con todo. Y ahí todo el mundo callado. Y hoy Vinicius te retrató, Vinicius se lleva 3 puntos y se olvidó del sur de Madrid. Grande Vinicius, grande, el Madrid te lo agradece estos 3 puntos. Después hablamos de fútbol, Maravilloso, es que ha estado maravilloso y me quiero quedar con una frase. El fútbol
y lo voy a... Una frase de por ahí que leí, creo que la escuché en una serie en algún momento, no recuerdo ahora cuál. Este mundo es para los vivos, muchachos, y ojalá que Vinicius haya encontrado ese equilibrio entre la viveza y el carácter futbolístico que definitivamente tiene. Y bueno, chicos, mucha atención porque como era de esperarse, mandaron a Jabalí Álvarez, iba a decir una palabrota, el amiguito de Laporte, iba a decir una barbaridad, me aguanté, a meter mierda y a llorar directamente. Es que me parece increíble. Esta noche ha generado, ya había cabreo por el arbitraje exclusiva. Por el arbitraje de ayer, por varias decisiones, entre ellas la expulsión de Hansi Flick, pero hoy ha habido una jugada que ha llamado mucho la atención en el partido del Real Madrid, que es esa expulsión al jugador del Getafe. ¿Por qué? Porque ayer hay una jugada similar o más clara de Rashford, quedándose solo ante el portero, en la cual Vítor Reis le da en la cara un manotazo y el árbitro pita falta de Rashford. No es que no pita ni falta a favor del Barça, expulsión clara y pita falta de Rashford. Entonces en el Barça se está viendo una disparidad de criterios este año complicada. Creen que va a estar complicado esto de ganar la Liga también, que se lo van a poner difícil y no solo en el terreno de juego. Otra conspiración. Es que me parece brutal. La iglesia, José Damián, otra conspiración. Es que me parece maravilloso, de verdad. Me parece muy curioso y siempre lo voy a decir, que las personas que vayan al equipo que pagó al vicepresidente de los árbitros para condicionar estén hablando de robos arbitrales o de cosas así. No, me parece siempre maravilloso. Y por cierto, vale mucha verga. Después de todo lo que hemos vivido, por poner un pequeño ejemplo esta temporada con lo de la expulsión de Hausen o las 3 jornadas consecutivas de la pasada temporada, que al peor Real Madrid en muchísimo tiempo, le robaron la liga. No, es que es sencillamente maravilloso verlos llorar. Y bueno, amigos, vamos ahora a pasarnos con el hermano perdido de Quillo Barrios, que no me ha decepcionado, sinceramente. Me lo esperaba de él. A los cuartos árbitros, la jornada, Pavel, le pone el brazo. Lo voy a pintar para los que no están viendo, los que no están viendo ahora mismo desde casa y que no están viendo el partido. Niom pone el brazo, estira el brazo, pero no golpea, no lanza el brazo, solo pone el brazo por delante de la carrera de Vinicius. A ver si tenemos alguna RP más. Esa es la sensación, esa es la foto que yo hago. Puede entrar el VAR, por supuesto, no me parece de roja. A ver si tenemos alguna toma más, aunque ahora parece que Nuno Montero lo dice a Gené. O sea, el cuarto árbitro que no va a haber VAR. El cuarto árbitro puede sancionar acciones que pasan en el campo. O sea, ya esto es insólito. O sea, habiendo un VAR, ya hay un cuarto árbitro que también quiere decir la suya. No es roja, Es decir, repito, o sea, confirmo lo que he dicho. O sea, Niom estira el brazo, es falta, es amarilla, correcto. Lo que hace Niom es incorrecto, está mal, pero no le lanza, o sea, no le golpea. Es decir, solamente le pone el brazo por delante, que es una sujeción en toda regla. Le sujeta. Es decir, sujetar no es agarrar. No es roja ni de coña. Simplemente le pone el brazo para impedir su paso. Es que esta gente es sencillamente maravilloso. Yo no sé qué va a tener que hacer Quillo ahí con su hermano para ponerle un poquito ahí seriedad, porque es que casualidad. Bueno, está bien, es su opinión y todo lo que ustedes quieran, pero me parece muy particular, muchachos, que casi siempre sus opiniones van cayendo de un lado más blaugrana que blanco. Es que me parece bastante maravilloso, sinceramente. Bueno, chicos, este es el video que les quería mostrar ahorita del tal Juan Iglesias que le estaba pidiendo respeto a Vinicius, donde básicamente le dice: por eso todo el mundo te odian, pero no lo puedo colocar porque me van a meter copyright y me van a bajar el video completo, pero me quiero quedar con este pedazo que está aquí. Mira cómo Kylian Mbappé empuja a este hombre y le dice estas 4 cosas. Y también me gustó que hay un video por allí que vi que no lo guardé y lo vi. Me pareció interesante, de Bellingham defendiendo a Vinicius. Parece que a estos chicos aparentemente les está corriendo otra vez sangre por las venas y me emociona que hayan salido a defender a Vinicius, y más después de que les ha hecho ganar un partido de mierda que habían hecho la mayoría de ellos. Vamos ahora con Iturralde, muchachos, que definitivamente me está sorprendiendo mucho. Ha cambiado mucho algunos árbitros que estuvieron en la época de Negreira y alguna gente de los medios que también tienen alguna especie de vinculación con Negreira. No digo que sea el caso de Iturralde, aunque no me extrañaría. Han ido cambiando como un poquito el guión definitivamente. Algo raro está pasando. Tú vas a tener trabajo en el tramo final con la acción de Niom con Vinicius, que para Iturralde no ofrece absolutamente ninguna duda ni debate, ¿no? ¿Y tú? Y quiero decir una cosa. Si es que, a ver, tú las entradas, la disputa de balón, lo mismo la frase lo dices, cuando el balón está en juego y tú puedes disputar el balón. Hacerle una zancadilla a la altura de la rodilla, una patada, cuando el balón no está en disputa, eso es roja. Claro, si es que... Ojo que viene Valverde para Güler, le pega a Güler. Habla de la Niom con Vinicius. Y la de la segunda es una zancadilla cuando el balón está a 4 o 5 metros, que no puedes jugar tampoco el balón y lo único que quieres es zancadillar por detrás, pues también es amonestación. Tú vas a tener trabajo
Es que es maravilloso, de verdad. Mira, creo que no lo he podido explicar de mejor manera. Y a ver, es que mira, lo que les decía, muchachos, y lo voy a resumir muy rápidamente. Recuerden hace poco en un Villarreal, creo que hace 2 temporadas en un Villarreal Real Madrid, una jugada muy similar, Raúl Albiol frente al árbitro hace algo bastante similar, le vio que venía, le tiró el brazo, lo tumbó y aquí no pasó absolutamente nada. Por eso les digo que algo está cambiando, ¿no? Porque esto obviamente es expulsión, el balón no estaba todavía en disputa como para que le metiera el brazo de esa manera. Es que me parece sencillamente brutal. Chicos, vamos con Juanma Rodríguez, que es uno de mis favoritos definitivamente. Voy a ponerlo rápido porque este también está un poco largo. Yo estoy feliz porque mi futbolista preferido ha salido en un partido que estaba, francamente, lo teníamos muy difícil, atascado, y lo ha solucionado en 10 minutos. En 10 minutos, les ha vuelto locos. Les ha vuelto locos. Entonces lo que pasa es que Damián, viene un seguidor del Atlético de Madrid de Simeone a decirnos lo que se puede decir o no se puede decir en un campo de fútbol, que yo he visto a Simeone, y no en un partido contra el Getafe, en una final de la Copa de Europa, ir a por un futbolista del Real Madrid al centro del campo. Entonces, en ese momento... Esto es brutal y no se nos puede olvidar, qué pena interrumpir el video, pero me parece significativo porque de verdad tienen la doble moral los del Atlético, los del Barça, después de la butifarra de ayer de Flick, o por ejemplo eso que dice Juanma Rodríguez de cuando el Cholo Simeone, el delincuente Simeone, se metió en la final de la Champions League a cazar a Rafael Varane y ahí se les olvidó absolutamente todo. Simeone es canchero. Simeone es canchero. Simeone lo puede hacer 1 o 2 veces. No, intenta que acabe la frase. Y se tiene que diría que cuando lo haga también. Está bien. Y se tiene que entender. En el resto de los casos mundiales de futbolistas, que lo hacen todos, son cancheros. En el caso de Vinicius no se puede hacer. Y además es verdad, yo estoy con el míster, con Fran. Solamente se sabe lo de Vinicius. Lo que le dicen a Vinicius en el campo de fútbol, eso no se sabe. Solamente se sabe. Solamente. No. Y futbolistas en el campo. Y jugadores en el campo, que le comen la oreja. Y uno que le ha dicho hoy en concreto que por eso te odia todo el mundo. Y uno que le ha dicho hoy que por eso te odia todo el mundo. ¿Por qué? ¿Y por qué es? Por hacer su trabajo. Por hacer su trabajo. No es por negatear, Porque mira. No es por Juanma. Estamos todos sabemos en qué mundo estamos. No es por provocarlos. No, pero vosotros creéis que todo el mundo odia a Vinicius. Yo no vale todo. No, pero la expresión ha sido. Pero eso está bien. Hay comentario que le ha molestado, le dice eso. No vale. De acuerdo, Josep. Si eso es fútbol también. Por eso te odia todo el mundo. Intenta sacarle de quicio y él te hace así. No, te odia todo el mundo a raíz de algo que habrá escuchado. Bueno, es que estoy con Jorge. Eres muy malo. Me parece increíble como el sinvergüenza de Pedrerol siempre intenta defender a alguien que, repito, a mí me parece muy grave que le diga que lo odia a todo el mundo. Pero bueno, fútbol ya, entonces trácatelas todas. Pero ¿cómo intentan defender lo indefendible? Es increíble solo por intentar joder a Vinicius. Dice, por eso. Bueno, si dice por eso viene de algo. Bueno, es que según. No, Josep, o no. Porque eso en el fútbol ha existido toda la vida. Pero por eso. Tiene un cuando dice por eso. Pero cuando el lenguaje lo maneja. Si no quieres, no entremos. Josep, yo creo. No, quiero entrar. Josep, el por eso yo creo que es porque él piensa que en la expulsión de Nión está fingiendo. Y no finge. Alarga el brazo. Y es una agresión. No se puede discutir todo. Y también estoy de acuerdo con Cristóbal. José Bordalás es muy listo. Y él quiere desviar la atención hacia el tema de Vinicius, porque si no, no sale. Si no se lo dice él, no sale. Y además lo sacas. Es que Vinicius tiene razón. Gracias por el cambio. Tuvo una oportunidad hoy solo. Tuvo una oportunidad que podía haber hecho revertir todo lo que estamos opinando. Que en el minuto 97 le hubiera mandado a la jaula. Sí. Entonces hubiera silenciado absolutamente todo. Pues otra cosa es el juego del Madrid. Claro. Entonces, esta es la grandeza de este juego. Fíjate tú que de una rodilla a algo estamos pasando de algo de bestia bestial cambiando una consonante. Otra cosa es como juego del Madrid que no juega nada. Otra cosa es como juego del Madrid que no juega nada. Pero que Vinicius ha sido el factor determinante hoy. Y preguntaba Josep, pregunta retórica. Hoy los madridistas, pues mira, los madridistas no sé los demás lo que pensarán, pero yo estoy orgullosísimo de lo que ha hecho Vinicius, porque evidentemente el 100% de los jugadores fingen, el 100% de los jugadores tratan de sacar ventaja para sus equipos, y cuando trata de sacar uno del Madrid, parece que es un pecado mortal. Es que ha estado absolutamente brillante, muchachos, y les voy a decir algo para pasar a los 2 videos que nos quedan ya por reaccionar. Estoy totalmente de acuerdo con el tal Iglesias que ya se me olvidó el nombre. Por eso todo el mundo odia a Vinicius. Estoy totalmente de acuerdo, lo odian porque es demasiado bueno. Es capaz de en 20 minutos reventarte un partido como lo ha hecho hoy y en infinidad de oportunidades. Bueno, nos quedan 3 videos y me encontré este por ahí. Primera vez, no es la primera vez que reacciona a este chico, pero da gusto saber que no quedan, que todos los del Barça no son tan anormales de verdad. Le he visto 1, 2, 3, 4, 5 veces, 6 veces, 7 veces. Y sigo sin ver el sentido a esta acción de Nión. No le encuentro el sentido, chico. No le veo sentido futbolístico. Sentido karateca igual alguno tiene, pero futbolístico, el único sentido que veo es que quería cargarse a Vinicius. Porque es que es una acción muy tonta. Si tú quieres parar esta contra, porque puedo llegar a entender que el balón está alejado y tú no quieres que Vinicius corra, le metes un poquito el hombro. Le agarras un poquito. Pero es que le mete pierna, le mete brazo, el balón está lejos, se desentiende el balón. Y lo hace, no sé si yo creo que lo hace para que la reacción sea de Bordalás, que lo tiene al lado. Muy bien, chico, muy bien, eso es, actitud. No, actitud no. O sea, te has quedado con uno menos y has perdido el partido en 30 segundos porque has decidido ir a por Vinicius. ¿Que quieres pararlo? Metes el cuerpo, pero no le metas la pierna, el brazo, y si llega a poder le metes hasta un cabezazo. Es que yo no he entendido nada.
Es que es maravilloso, de verdad. No tengo ni siquiera nada que añadir. Lo he visto. Es la segunda vez que volví este video y me pareció sencillamente brillante, de verdad. Brillante en todos los sentidos. Creo que el chico estaba acertadísimo en este análisis tan sencillo. Les voy a decir una cosa, muchachos, antes de ver este video. Que el día que el chiringuito se caiga, en esta casa se va a beber como nunca y como siempre. Porque me da un asco. Vean este video y creo que ya me van a entender a la perfección. Cerramos con uno de Zack Photo. Información que me acaba de llegar del campo, del Coliseum. Ahí me dicen, Josep, que las primeras palabras de Vinicius, nada más salir al césped, son a un jugador del Getafe: qué malo eres. Sin haber recibido todavía ninguna falta, ninguna provocación, que esas son las primeras palabras de Vinicius. Le va a decir buenas tardes, le va a... Es que es absolutamente patético, de verdad. Por cierto, este tipo de cosas lo hacen porque obviamente Vinicius no va a salir a defenderse, Vinicius no va a salir a decir que es mentira. De verdad, me parece increíble lo metemierdas que son estos hijueputas, perdonen la palabra, pero es que me sacan de quicio. De verdad. Y obviamente esto ellos hasta se lo habrán inventado porque saben que ningún jugador del Getafe va a salir a decir que es mentira porque, bueno, yo no dije que fuiste tú, pudo haber sido otro. O sea, ¿me entiendes? O sea, se ponen a pensar y tienen todas las de ganar con este tipo de informaciones. Son realmente patéticos. El día que el chiringuito se caiga, en este canal se va a celebrar muchísimo. Y bueno, amigos, cerramos con este video de Zack Photo para recordar y podamos entender qué clase de personaje es. Este hombre le dijo a una compañera de trabajo en pleno directo que se llevara la cámara mientras iba al baño para dejarlo allí. ¿Ves? Coloquemos este clip, muchachos, que me parece realmente patético. Algún día le van a hacer una falta de verdad y no se la van a pitar. ¿Cuántas veces? Claro, si tú fijes tanto, si tú te llevas las manos a la cara cuando no te han dado la cara como el otro día contra el Villarreal, pues al final algún día a la que llega ese momento, no te la pitaron. A la que llega ese momento ha sacado 100 faltas ya. Pero Robert, o sea, no creo que bueno, y cuando llegue ese momento nos tenemos que ir del país. Robert, es que es absolutamente lamentable, de verdad. Mira, yo no sé ni qué pensar del tipejo este, pero repito, con el simple hecho de recordar que este es un tipo que le dijo a una señora, a una mujer, que se llevara la cámara al baño para ver mientras iba al baño, ya nos da una idea más o menos del tipejo que es. Pero bueno, chicos, solamente espero que hayan disfrutado de este video. Ojalá que sean muchos lloros esta temporada porque significa que estaremos en el camino correcto. Y voy a cerrar como abrió el video. Vini está tan de vuelta que les tiene acojonados. Gracias por acompañarme. A la Madrid, nos vemos en un próximo video y chao, chao.